Bueno, qué bendición, qué felicidad poder reunirnos para oír al ungido de Dios. Es una bendición muy grande que tenemos nosotros en el día de hoy, ser estos predestinados. Estábamos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para estar hoy en este tiempo escuchando la palabra que Dios traería por su ungido, para prepararnos, para enderezarnos y para ponernos en línea con las bendiciones del Señor. Esperamos que sea el Señor glorificado en esta reunión, que sea Él, que sea su presencia, que sea su espíritu, que no sea el hombre, sino que sea el Señor el que nos hable y nos prepare para su honra y su gloria. Pueden sentarse, mis hermanos. Muchas gracias. Ahí está bien. Está bien. Bueno, por la gracia de Dios, estamos hoy siguiendo las instrucciones del Señor a través de su instrumento. Dios no tiene más que una sola voz y un solo mensaje. Yo creo que el hermano Jesús Antonio va a tener que ajustar un poco más estos sonidos, buscarse quizás una persona. Gerson, tú no conoces de esto de sonido, ¿ah? Usted se la puede acomodar porque el sonido se le oye allá adentro. Yo no lo entendía en el sonido que me llegaba adentro. Tuve que usar el teléfono y agarrar por el teléfono el sonido, y en el teléfono se oía clarito, pero allá en el aparato no se oía, no se entendía. Entonces hay que ir ajustando este sonido, porque el sonido es una de las cosas importantes para que la gente escuche bien, claro, palabra por palabra, lo que está hablando el ungido de Dios, porque nosotros dependemos de esa palabra. Hay hermanos que conocen bien cómo ordenar esos sonidos. Yo recuerdo que en alguna ocasión, en una parte que se oía el sonido todo muy mal, y entonces una persona se dio cuenta que las cornetas tienen un positivo y un negativo, y de los cables que salían de la planta también tienen un positivo y un negativo. Pero como la persona que estaba dirigiendo el sonido ahí en ese lugar no tenía ese conocimiento, entonces lo instalaba en cualquier parte, donde instalaba el negativo con el positivo, y entonces el sonido, en vez de salir hacia adelante, salía hacia atrás, y se oía, no se entendía. Y fíjense ustedes que son detalles muy, muy insignificantes. Cada corneta tiene que ir desde la planta con el positivo, positivo, negativo, negativo. Pues estuvo explicando que la razón era esa. Muchas veces también la ubicación de las cornetas, muchas veces hay otras condiciones, pero es bueno que siempre se vaya afinando el sonido. Allá en Ecuador, en el salón del pastor, hermano Francisco, Héctor Francisco, ahí en
nosotros le decimos Paquito, Héctor Francisco Martínez Morales, es el pastor ahí. Y entonces yo le dije, pero no se escuchaba bien. Se vino un hermano y empezó y puso, había rebotes con las paredes y puso unos plásticos, unas cosas que absorbían el sonido. Y fíjense ustedes que después se oía nítido. Era cuestión de rebote con las paredes. Por eso le digo que tienen que buscar una persona que conozca, que sepa bien esto de sonido y busque que el sonido sea perfecto. Porque ese es uno de los detalles que nos decía el hermano William, que siempre tiene que haber un buen sonido para que se oiga bien. Bueno, es un consejo que les doy, que lo revisen ustedes, porque aquí lo necesitan como en todas partes. Yo me siento muy agradecido y muy feliz de estar aquí con ustedes y conocer esta congregación que la hemos conocido desde el principio, desde que comenzó el hermano Favila aquí. Pero saben ustedes, hoy hay un conocimiento mucho mayor que el que había en el tiempo del hermano Favila y aún mayor del tiempo que había de nuestro hermano García. Hoy hay un conocimiento mayor, hay una revelación muy completa. Dios ha venido trayendo por este instrumento cosas que antes no habían ni subido al pensamiento humano. Y Él ha venido con el mismo mensaje del hermano Branham, con los mensajes del hermano William, abriéndonos y aclarándonos cosas que habíamos oído con el hermano Branham, porque ya los conocíamos, con el hermano Favila ya conocíamos al hermano Branham. Y después con el hermano William anduvimos con él, pero muchas cosas no se quedaron allí, como que dice, sin que supiéramos lo que era. Pero cuando ya Él las viene dando y las viene juntando y las viene aclarando, ya no es el hombre, es Dios que lo está haciendo en este tiempo, cuando realmente necesitamos conocer todo lo que Dios habló por esos profetas. Es en este tiempo donde todo eso tiene que ser claro para nosotros. Ustedes ven que el mismo apóstol Pablo habló y dijo, ahora escuchamos como en espejo, en oscuridad, decía él, ¿no? Pero algún día veremos cara a cara. Ve que más adelante aún Pablo estaba dando a conocer muchas cosas grandes, pero es en este tiempo donde todo eso se está, vemos como en espejo, se veía, las edades de la iglesia están representadas no en el sol, sino en la luna. Las edades de la iglesia, búsquenlo ustedes en los mensajes del hermano Branham, estaban representadas en la luna, no en el sol. Y la luna, él la fue mostrando, incluso lo mostró en un escrito, que la luna iba dando hasta que llegó a un lugar donde la edad de la Odisea era bastante opaca, quedaba un rayito ahí, porque la edad de la Odisea fue como engrandeciéndose y poniendo en lugar del Espíritu Santo al hombre. Y ven en Estados Unidos esas grandes iglesias que al lado construían los hospitales y decían, ya no se necesita esto que se usaba en la época de antiguo, que está orando por enfermos. Si aquí tenemos especialistas,
son especialistas, personas especialistas en esto, especialistas en otro. ¿Para qué se va a necesitar? ¿Para qué vamos a estar necesitando del Espíritu Santo? ¿Sí? Tenemos personas aquí que pueden resolverte el problema. Entonces ya fue la parte humana tomando la dirección del Espíritu Santo. Ella de Pedro, que Pedro no sabía nada de esto, de estas cosas que saben estos especialistas ahora. El pobre Pedro era un pescador ignorante que no sabía nada, pero la Biblia dice que era lleno del Espíritu Santo. ¿Se dieron cuenta? Era lleno del Espíritu Santo. Entonces dependían del Señor, dependían de su Espíritu, dependían del poder de Dios en esa época. Pero poco a poco se fue, ya para el Concilio de Nicea, ya eso se fue tomando los dogmas en lugar de la palabra y fueron reemplazando el conocimiento humano por la presencia de su Santo Espíritu. Ya no lo necesitamos. ¿Qué hicieron con el hermano Branham? La iglesia pentecostal lo echaron fuera. No te necesitamos. Tú no estás a la altura de estos teólogos, gente que han conocido mucho las Escrituras. No estás a la altura de ellos. No te podemos oír en nuestras iglesias. Pero sí estaba guiado por la columna de fuego. Y sí tenía, su mente no estaba con las cosas de la tierra, sino con la guianza del cielo. Y nosotros estamos regresando a la guianza de la columna de fuego otra vez. ¿Se dan cuenta? Estamos regresando otra vez. No al conocimiento del hombre, sino a la guianza del Espíritu Santo, aunque se vea muy sencillo. Pero es la palabra de Dios la que está haciendo esta grande obra que hoy vemos nosotros en toda la América Latina y el mundo entero. Ya el ungido nos ha mandado el mensaje para hoy. Ya tenemos ese mensaje. Quizás algunos de ustedes ya lo oyeron, porque desde temprano, desde tempranito Él lo mandó. Y de ese mensaje es que dependemos. Dios siempre ha dependido de su palabra. Es el hombre el que ha reemplazado la palabra de Dios por el conocimiento humano. Pero Dios, todo lo que ustedes ven en la Biblia, y dijo Dios, y así fue como creó las cosas. Los 7 días de creación, hay los 6 días de creación, y dijo Dios, hasta para crear el hombre, y dijo Dios, hagamos al hombre, hasta para el hombre. Dijo Dios. Siempre fue el fruto de la palabra. Y con cada profeta, cuando mandó a Moisés a libertar al pueblo de Israel, Moisés dijo, ¿y cómo puedo yo libertar a Israel del yugo de Faraón, siendo Faraón el rey más poderoso de todos los reyes que existían en esa época? Faraón era el que tenía el mejor ejército entrenado, el que tenía los mejores conocimientos de guerra. ¿Cómo puedo yo? Le dijo él, yo pondré mis palabras en tu boca. Miren cómo lo iba a hacer Dios con su palabra. Moisés no llegó con ejército, llegó con una vara y libertó a Israel. Lo sacó fuera y lo libertó. Y
y cuando Faraón dijo que los siervos de Faraón le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Dejaste ir este hombre, dejaste ir los esclavos, ¿con qué vas a seguir trabajando? Regresemos a buscar a esa gente, matemos al líder y quedémonos, traigamos la gente. Entonces Faraón venía para matar a Moisés y quedarse con... Qué fácil era para Faraón agarrar con una espada y matar a Moisés. Pero Moisés estaba clamando a Dios: ahora, Señor, cuando vio el ejército de Faraón, ¿qué hacemos? Le dijo: ¿por qué clamas? Tú tienes algo muy poderoso. Habla. Tienes algo que yo te he dado. Yo he puesto mi palabra en tu boca. Habla. Habla, ¿qué quieres que suceda? Habla, dile al mar que se abra, Hacer 2 columnas de agua, eso no lo puede hacer un ingeniero. Dígale usted a un ingeniero que le haga una muralla de agua. No se puede, pero Dios todo lo puede. Y abrió con la palabra hablada, abrió el mar y pasó al pueblo. Todo fue producto de la palabra. Nosotros tenemos que entender que estamos volviendo otra vez. Estamos volviendo, ya no es no es cuestión de inteligencia humana, es cuestión de la palabra que Dios pone en la boca de su ungido, y esa palabra se va a materializar, y esa palabra Él la está poniendo en nosotros también, para que nosotros también ejerzamos esa bendición. Eso es algo más grande de lo que ustedes se imaginan y de lo que yo me puedo imaginar. Tenemos eso tan maravilloso. Bueno, gracias a Dios por este mensaje que hemos oído, siguiendo el arca sobre los hombros de Dios. Ya ustedes saben que Dios mandó que el arca solamente se podía llevar en los hombros de aquellos sacerdotes que habían sido ungidos para cargar esa arca. Y eso era Dios llevando el arca, y el arca era la que iba dirigiendo el camino y era la que iba guiándole, porque ese camino ellos no lo conocían. Cuando llegó el caso de David, que ustedes recuerdan que el arca fue tomada por los filisteos, ustedes ya conocen esa historia en la Biblia, ¿no? Que los filisteos tomaron el arca y se la llevaron. Se la llevaron a Dagón, el dios de ellos, el dios Dagón, era un dios gigante de piedra, donde sacrificaban niños y todo eso en las manos de Dagón. Y se la pusieron en los pies de Dagón. Le dijeron: aquí tiene el arca de los judíos. Aquí donde está el poder, porque ellos sabían que en esa arca estaba el poder, estaba ahí. La palabra que Dios le había hablado a Moisés estaba escrita en piedra y ahí estaba en esa arca. Pero cerraron la puerta y el día siguiente apareció Dagón arrodillado adorando el arca. Oye, sorpresa para ellos que Dagón, esa tremenda masa de piedra, se bajó de donde estaba y estaba ahí de rodillas adorando el arca. No puede ser, nuestro Dios va a estar adorando el arca. Entonces lo volvieron a poner en el lugar, cerraron la puerta, pero el día siguiente encontraron que Dagón se vino de cabeza,
pegó contra el piso y estaba un brazo de Dagón por allá, el otro por allá, el pedazo de cabeza por aquí. Se volvió pedazos, tuvieron que empatarlo para poderlo volver a llevar. Nos sacamos el arca de aquí porque, miren, va a matar a nuestro Dios. Entonces tuvieron que sacar el arca y se la mandaron a un pueblo y empezó la peste y la mortandad y todo en ese pueblo. Bueno, es que no sabemos cómo se adora el Dios de Israel. Vamos a mandarle, finalmente mejor es que le mandemos la mandaron a otro pueblo y el otro pueblo, no queremos esa arca aquí. Se la manden allá a los israelitas, que son los que saben cómo adorar a ese Dios. Y el arca fue puesta en un lugar, y ese lugar, el que la recibió, un creyente, tuvo una reverencia especial, porque ese hombre apartó un lugar en su casa especial para el arca, sagrado, para él era una cosa sagrada, y buscaron entonces los sacerdotes que sabían ministrar para Dios, y se tuvieron el arca ahí, y Dios comenzó a bendecir a ese hombre y a prosperarlo, y David supo de eso y dijo, no, vamos a traer el arca para Jerusalén. Y entonces consultó a los capitanes del ejército en vez de consultar al profeta. Fue y se consultó en una reunión con los grandes, con los jefes, con los generales, con la gente que saben de guerra, que saben de hacer las cosas bien hechas. ¿Qué debemos hacer? Entonces vamos a hacer un carro, unos bueyes, la montamos ahí arriba y traemos el arca en un carro nuevo, fabricamos un carro bueno, fuerte, bien hecho, un carro bien fuerte, bien hecho, y unos bueyes, el arca viniendo en los hombros de unos animales. Ese no era eso significa denominación. El arca, la palabra viniendo en conocimientos de hombre, eso significa denominación. No es el programa de Dios. Viene en los hombros de animales. Entonces, ahí hubo lo que ustedes conocen, que el arca, los bueyes se movían y el arca de un lado al otro. Y una persona de buena intención y de buen corazón, cuando vio que el arca se iba a caer, metió la mano. Cuando pegó la mano en el arca, lo fulminó. Lo mató enseguida. Y David, que iba allí, dijo, pero no, ¿cómo es posible, Señor? Si estamos, ¿qué es esto? Entonces algo está mal. Entonces ahí en ese mismo lugar dejaron el arca y se la dejaron ahí a una familia que también empezó a ser bendecido y prosperado. Y se fue entonces a preguntar al profeta. El profeta le dijo, esa arca no puede venir en los lomos de animales, tiene que venir en los hombros de hombres que fueron ungidos y ordenados por Dios para eso. Hay que buscar esas personas. Y entonces fue cuando lo hicieron correcto y trajeron el arca a Jerusalén, que había sido el lugar escogido por Dios para el lugar de adoración, ese templo que estaba haciendo allí Salomón. Y entonces después ya el templo lo hizo Salomón y el arca, David la colocó en un lugar especial mientras que se terminaba el templo. Y cuando el templo estuvo terminado, que el arca se colocó allí, la columna de fuego bajó y entró al lugar. Y allí tuvo Dios un reposo
el arca, la columna de fuego, necesitaba un lugar donde reposar. Fue lo mismo que hizo Moisés cuando terminó el tabernáculo. El arca bajó cuando ya Moisés lo hizo tal como Dios se lo indicó. Y entonces ese lugar tuvo un reposo. Ahí donde reposar el arca, en el tabernáculo de Moisés y después en el templo de Salomón. Pero cuando llegó Jesús, el templo que había, aunque era respetado por todos porque estaba en el lugar que Dios lo había establecido, como el templo había sido destruido, Herodes, para congraciarse con los judíos, había reconstruido el templo a su manera. Y como era arquitecto, le gustaba la arquitectura, era arquitecto, es Herodes el Grande, no el hijo, sino Herodes el Grande, no el que mató a Juan, sino el Herodes el padre, Herodes el Grande, el que estaba cuando llegaron los magos buscando al niño. Como ese era, construyó ese templo, pero ese no era. Dios lo tenía como el lugar de adoración porque Dios había establecido ese templo allí. Pero Jesús dijo que ahí no iba a quedar piedra sobre piedra porque ahora estaba el verdadero hijo de David. Ahora estaba el verdadero hijo de David para construir el verdadero templo. Y el verdadero templo no iba a ser hecho de piedras humanas, de piedras naturales, sino de seres humanos. Ese era el verdadero templo que él venía a construir, su iglesia, parte por parte. La etapa apostólica, la etapa de Éfeso con Pablo, y así fue construyendo con los creyentes de cada lugar. Dios sabía dónde estaban esos predestinados y ahí ponía el mensajero. Hasta William Marion Branham. Ahí estaba el templo. Esa iglesia fue muy perseguida por la vid falsa, una iglesia llamada cristiana, pero que produjo una gran persecución y mortandad, mató millones de cristianos que no se sometían. 68 millones, dice la iglesia, que fueron registrados entre los martirizados, asesinados, pero que la historia dice que fueron muchos más, muchos que no fueron registrados, que también los mataron arbitrariamente. Pero bueno, Dios permaneció hasta este tiempo y ahora no estamos nosotros siguiendo enseñanzas humanas, sino siguiendo la columna de fuego, siguiendo al Espíritu Santo. Hoy es diferente. Estamos en esa etapa final donde esta obra que Dios está haciendo, esto es algo muy, muy tremendo. Voy a leerles aquí un pedacito que estaba leyendo estoy terminando faltan unas pocas paginitas del número 5 de diciembre para... Ya Jesús Antonio me regaló el número 1 de enero, y eso lo van a repartir hoy también, o no todavía. Todavía no lo tienen, están haciéndolo. Bueno, pero muchas gracias que no. Me regaló el mío para yo al llegar a la casa esta noche ya poder empezar a leerlo. Pero en esta parte les quiero leer este pedacito aquí donde el ungido de Dios cita
un mensaje del hermano William Soto Santiago. Está leyendo aquí de un mensaje muy importante del hermano William que él escogió para traernos esta. Viene leyéndolo desde acá atrás, bastante atrás, vienen leyendo el ungido sobre este mensaje del doctor William Soto Santiago. Déjame ver aquí donde lo empezó, a ver cuál es aquí donde lo empezó a leer. Es muy interesante todo, pero yo le voy a leer apenas una paginita. Y él comienza aquí: una señal en el cielo occidental. Ese es el tema que usó el doctor William Soto Santiago. Una señal en el cielo occidental. Y él viene leyendo todas estas páginas, mostrándonos lo que ya él había profetizado. Dice aquí en la página 166, para los que tienen el libro, el quinto libro de diciembre: ahora, siendo que ya hemos visto suficientes señales en el cielo, dice el doctor William Soto Santiago, tenemos que estar a la expectativa. Han habido muchas señales en el cielo, dice, ya hemos visto muchas señales en el cielo. Tenemos que estar a la expectativa porque para este tiempo final estas profecías tienen que ser cumplidas. Las profecías que él viene haciendo mención del hermano Branham tienen que ser cumplidas en medio del pueblo hebreo, pero primero Dios completará a su iglesia y luego tratará con el pueblo hebreo. Y ahora dice el ungido: ahora miren, para llevar a cabo esa labor, esa obra, la iglesia del Señor estará brazo a brazo con ese mensajero para llevar a cabo la labor que corresponde a este tiempo. El pueblo verdadero de Dios, los hijos de Dios, estarán brazo a brazo con ese mensajero. Y una de las cosas que él estaría llevando a cabo en medio de su iglesia, por medio de ese instrumento y de los miembros de la iglesia pertenecientes al lugar santísimo, porque ya no estamos en el lugar del atrio ni estamos en el lugar santo, ya eso termina cuando Dios se lleva a su mensajero de la séptima edad, ya ahí termina. Entonces comienza Dios, después de un intervalo ahí, el lugar santísimo. Dice, y de los miembros de esta iglesia pertenecientes al lugar santísimo. ¿Ve? Usted no pertenece ya al atrio, ni pertenece al lugar santo, usted no es pentecostal, usted no es metodista, no es bautista, no es nada de eso. Usted es un miembro del lugar santísimo. El lugar santísimo es un lugar más sagrado aún que el atrio y más sagrado que el lugar santo. Y eso tenemos que llegar a entenderlo. Es un lugar para él morar. El lugar santísimo es un lugar para él morar. O sea, le ha estado construyendo una casa.
Así como se estuvo preparando una casa como individuo, aquí hay dos cosas. Una que se prepara como individuo y una que se prepara como pueblo. Así como estuvimos preparando una casa como individuo, ¿cuál es esa casa? Ya lo vamos a ver. ¿Cuál casa está preparando usted como individuo? Para que Él morara en esa casa en toda su plenitud. Primero comienza a preparar esa casa como individuo, ¿no? Y cuando Él se manifestara en medio del pueblo, trayendo esa restauración, entonces cada individuo le tenía como casa, como hogar, en su alma preparado un lugar para Él habitar. Empieza a preparar nuestro corazón, nuestra vida, a sacar de nuestro corazón todo aquello que no es de Dios, todo aquello que no agrada a Dios, todo aquello que es contrario a Dios. Comienza a sacar, a limpiar, comienza a limpiar esa casa. Bueno, ustedes vieron ahí en el capítulo 15, verso 3, que dijo Jesús: ya ustedes son limpios por la palabra que os he hablado. Por la misma palabra, por la misma enseñanza, comienza a decir: saquen esto, saquen aquello. Ya comienza a preparar esa casa. Dice, para Él habitar. Un lugar, una casa, un hogar para Él habitar. Y como lugar pues le preparamos. Ahora, hay un lugar que le estamos preparando, además de eso, porque así como Moisés le habló al pueblo que tenían que prepararse para recibir al Señor y ver al Señor, después Dios le mandó a preparar un tabernáculo donde la columna de fuego morar y posar en ese tabernáculo en medio del pueblo. Ese tabernáculo era un lugar para reposo del Señor. Entonces dice allí, luego, vean ustedes, luego pues preparamos una gran carpa catedral y Él entonces se mueve en el lugar donde el pueblo le preparó para Él recostar su cabeza, para Él habitar, para Él bajar allí. Ahora fíjense ustedes, el tabernáculo de Moisés, ¿lo preparó Moisés por su cuenta o mandó Dios a prepararlo? ¿No ve que fue Dios que le dijo a Moisés en el capítulo 25, hazme un lugar para yo habitar en medio del pueblo? El templo de Salomón fue hecho por voluntad humana, o la misma Biblia te dice que Dios le dio a David y dice: por el dedo de Dios me ha sido trazado este templo tal como debe ser hecho. Le dijo a Salomón: hazlo tal como te los tengo aquí en este plano, porque esto fue trazado por el dedo de Dios. Entonces vean ustedes que es Dios el que ordenó que se hiciera ese templo para Él reposar allí. Son dos lugares que han sido ordenados por Dios. ¿Ustedes creen que esta carpa es por voluntad humana o es el ángel del Señor el que ordenó que se hiciera? ¿Se dan cuenta? Que fue el ángel el que le dijo al hermano Branham de esa carpa y se la mostró. No era una cosa de voluntad humana. 3,
lugares que han sido ordenados directamente por Dios, con un propósito. Miren si esa carpa es importante. Al principio nosotros no sabíamos lo importante que era, pero cuando tú vas viendo, ¿para qué? Para que morara la columna de fuego allí, reposara el Señor en ese lugar. Y entonces Él dice, primero preparamos esta casa para que Él more en nuestro corazón, limpiamos ese corazón, le pedimos a Dios que saque de nosotros todo intento, toda intención mala, toda cosa que sea contraria a su palabra. Él con su mismo mensaje nos va enderezando, nos va limpiando, nos va preparando. Y ahora manda después Dios también a preparar esta gran carpa catedral para Él posar allí. Entonces dice, luego pues preparemos manda la preparación de esta gran carpa catedral, y Él entonces se mueve en el lugar donde el pueblo se preparó para Él recostar su cabeza, para Él habitar, llegar, posar ahí, en ese lugar. Como lugar físico, la gran carpa catedral. Miren ustedes, qué cosa ordenada por Dios. No es una cosa que viene de la mente del hombre, sino viene de la mente de Dios. Como individuo, el corazón, el alma de cada persona, ese es el lugar que le estuvimos preparando, y Él ahora está limpiando nuestra casa, está restaurando la casa, porque le decimos, Señor, esta es tu casa, aquí está. Le abrimos las puertas, ahora restáurame, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre mí. Restáuranos, Señor, resplandece y seremos salvos, como dice el Salmo. Él viene con sanidad en sus alas, Malaquías capítulo 4. Y ahora miren, en estas palabras de saludo del 2006, del 9 de diciembre en México, dijo el doctor Soto unas palabras de saludo transmitida para un grupo allá en Monterrey, Nuevo León, México. Desde allá las transmitió. Dice, viviendo nosotros en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, tenemos que conocer cuál es el programa divino prometido para ser llevado a cabo en este tiempo final. Aquí nos está hablando el doctor William Soto Santiago. Conocer cuál es el programa divino. Entonces dice, para lo cual necesitamos conocer las Escrituras y los mensajes donde están las profecías que fueron dadas a través del reverendo William Branham y a través de la Biblia, porque no solamente el hermano Branham lo que hizo fue citar la Biblia, cuando nos dijo cuáles eran los ministerios que iban a estar presentes en el fin. Lo mostró en el monte de la transfiguración, eso está en la Biblia. Mostró que Jesús estaba allí, el Señor viniendo con sus ángeles. ¿No lo han visto ustedes en la Biblia que el Señor promete venir con sus ángeles? ¿Lo han visto? Pues eso es una profecía. ¿Y cómo se cumple? El Señor viniendo con Moisés y Elías.
Entonces dice acá él, ve, tenemos que conocer la Escritura y tenemos que conocer también, dice, los mensajes donde están las profecías que fueron dadas a través del reverendo William Branham, para así tener un cuadro claro de lo que está prometido para nuestro tiempo y por consiguiente de lo que Dios va a realizar en este tiempo final. Dios no va a hacer sino eso que está en la Escritura y eso que está en los mensajes del hermano Branham. Vendrá el Señor con sus ángeles. Esa es la profecía. ¿Dónde íbamos a encontrar las cosas que se estarían llevando a cabo en este tiempo? En los mensajes del hermano Branham, miren ustedes, ¿dónde vamos a encontrar? El hermano Branham nos dijo que era en una carpa, que él lo vio cuando de él voló ya la columna de fuego que estaba guiándolo a él, ya se posó sobre ese lugar y estaba hablando con alguien más arriba de él. Ustedes lo pueden encontrar en los mensajes del hermano Branham. Eso está allí. Entonces, no es una cosa humana, es un programa divino. Dice en los mensajes del hermano Branham, por eso todo ese fundamento que él dijo que estaba trayendo, estoy preparando una plataforma para que alguien más suba en ella. Alguien tiene que pararse. ¿Cuál plataforma? Un mensaje. Ese mensaje que estaba trayendo, esa palabra que él estaba trayendo, para que alguien tomara esa palabra y se parara sobre esa palabra. Ven ustedes lo que está pasando. Lo ven ahora claramente. Entonces ven ustedes, o sea, está utilizando esta plataforma para ese instrumento que iba a venir después de William Branham. Vean, ahí sigue, ¿no? Pero quiero más bien leerle porque esto sigue adelante, él sigue dando ahí todo esto, pero les leo aquí en la página 170 para que ya nos preparemos para oír el mensaje que él tiene. Él dice los mensajes del 2000 en adelante, porque algunas personas toman mensajes anteriores donde el hermano William todavía no tenía el conocimiento completo. Yo fui invitado por él para el 1974 para que me hizo una invitación que viniera, que iba a predicar un mensaje donde me dijo: en este año 1974 empieza una etapa nueva en el programa divino. Bueno, fíjense, era el nacimiento cuando nace el ungido de Dios en el 74. Pero ya él empezó y predicó ese mensaje y yo fui, pero él pensaba que el último profeta había sido el hermano Branham, y el hermano Branham pues tendría que resucitar para poder cumplir el resto de lo que faltaba. Y nosotros estuvimos creyendo eso por mucho tiempo. Pero no era así. Después Dios le dio más luz. ¿Se recuerdan la historia que cuenta el hermano Branham del muchachito que con su mamá, que vivían en el campo y nunca había visto un espejo? Y el muchachito llegó, fueron a visitar un familiar y la familia tenía un espejo muy grande ahí en la sala, y el muchachito cuando vio dijo: oye, pero este muchachito sí se parece a mí. Y entonces levantó la mano y el muchachito también le levantó la mano. Entonces él
le hizo otra señal y el muchachito le hizo la misma señal. Y él, oye, pero qué tremendo todo lo que yo hago. Entonces, la mamá estaba por ahí conversando con un familiar y no sabía qué estaba pasando. Y es que ella no sabía que él estaba ahí bregando con este muchachito, que todo lo que él hacía, el muchachito lo hacía. Se va acercando, dice, pero bueno, entonces cuando se va acercando más al muchacho, le pega un grito, mamá, sí soy yo. Soy yo, mamá, soy yo. Y la mamá, ¿qué pasa? No sabía hasta que él vio, soy yo. Tuvo que, los profetas, algunas personas piensan que lo saben todo, y los profetas, Dios se les va revelando poco a poco. Se recuerdan, creo que fue Eliseo, sí, creo que fue Eliseo, si mal no recuerdo, con la tsunamita, con la mujer que murió el hijo, y la mujer tomó un asno y fue al monte, allá donde el profeta siempre se iba a orar. Y ella fue, y cuando él lo vio venir, le dijo al siervo, anda y pregúntale a ella, es la tsunamita, la que viene ahí, pregúntale qué pasa, porque el Señor no me ha revelado por qué ella viene. No, ve, el Señor no se lo había revelado. Y la persona fue y le preguntó, ¿qué pasa? Pregúntale si todo está bien. Todo está bien. Y dijo, todo está bien. Ella le dijo, todo está bien, porque ella iba para donde estaba el profeta. Todo está bien. Y él le regresó, le dijo, no, todo está bien. Sí, pero algo hay porque ella viene hasta acá y el Señor no me lo ha revelado. Cuando ella llega y se echa a los pies de él, ¿ve? Y ella le dice, yo no te pedí un hijo, porque ella no había pedido nada. Fue el siervo el que le dijo, el profeta el que le dijo al siervo, ¿qué le daremos a esta mujer que nos ha preparado un cuarto, nos ha preparado cama, nos da de comer cuando venimos? ¿Y qué le podemos dar? Pregúntale si tiene que hablar con el rey o algo que yo le consigo. Entonces el siervo dijo, no, yo lo que veo es que ella no tiene hijo, es estéril, no tiene hijo. Dijo él, llámamela, para este año, la próxima vez tendrás un hijo. ¿Cómo lo creo? Se dan cuenta que habló la palabra. Habló la palabra. Y yo no te pedí hijo, pero tú. Y ahí él se dio cuenta que estaba pasando. Él le reveló al Señor que el niño había muerto. Él tomó el bastón, le dijo al tipo, anda y ponle vara mía sobre el muchacho, pero ella no se soltó de los pies de él, no, ella quería que él fuera personalmente. Aquel hombre no tenía la fe para hacer eso, ese siervo no tenía esa fe para hacer eso, pero cuando él fue, le dijo, aquí está tu hijo. Se lo entregó sano, se lo entregó vivo. Es para que nosotros podamos ver que hay veces que un profeta Dios no le revela, sino cuando llega el momento. Dios ha venido con este mensajero dándole paso a paso, cada día más. Y hoy vamos a recibir
algo más. Póngale atención al mensaje que nos trae hoy, porque cada mensaje de Él tiene una enseñanza, tiene una revelación, tiene una luz. Entonces nosotros tenemos que ir viendo eso. Él dice aquí que mucha gente pues se viene hablando, que se agarran de los mensajes anteriores, no se dan cuenta que este hombre, pero después del 2000, dice, en donde él nos dijo, el doctor William Soto Santiago, que la gran carpa catedral, que en la gran carpa catedral estaría el ministerio de Moisés y Elías. Vea, el doctor William Soto Santiago nos lo dijo claramente, que era en la gran carpa catedral donde iban a aparecer ese ministerio de Moisés y Elías, que esperamos esos ministerios ahí para que nos dé la fe de rapto, donde los truenos estarán emitiendo sus voces. Y ya ustedes oyeron, como dijo el hermano Branham, que los truenos no tronaron en el cielo. ¿A dónde tronaron? Aquí en la tierra. ¿Y qué es los truenos? Dijo el hermano Branham. Los que han leído el mensaje de Branham, es el mensaje del Señor en su segunda venida. En el cielo hubo silencio, pero aquí en la tierra los truenos revelan el nombre nuevo del Señor. Los truenos nos dan la fe de transformación y rapto. Los truenos son los que están hoy haciendo, es la voz de Dios, es el mensaje del séptimo sello. ¿Ve? Que los truenos estarían emitiendo sus voces. ¿Dónde? Dice, los truenos son remitidos no en la tierra, no en la tierra. Digamos, no en el... Los truenos son remitidos en la tierra. Dice, no en el cielo. ¿Dónde es que está la acción hoy? ¿Recuerdan cuando se abre el séptimo sello que hubo? Silencio en el cielo. Porque la acción comienza aquí en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Búsquenlo en la página 134 del libro del hermano Branham. Porque el Espíritu Santo viene encarnado en un hombre, pero justamente es el Espíritu Santo el que nos está trayendo esa revelación, que cuando Juan lo oyó, le dijo, no escribas eso, deja eso. Eso está después de los sellos, está después del libro. Está, dice, en la parte de afuera del libro. No fue escrito, porque es el mensaje del Señor en su segunda venida. Y eso no fue escrito. Juan, el hermano Branham, dice que Dios no le reveló los 6 sellos, pero no le dijo nada del séptimo sello. Dijo, eso será el mensaje del Señor en su segunda venida. Cuando Él venga será que Él declarará. Y en ese mensaje es donde está nuestra fe para ser transformado y raptado. Y ahí sigue, ¿no? En ese mensaje dice que los truenos, yo lo subrayé aquí, no lo veo muy bien, pero dice que los truenos son emitidos en la tierra, no en el cielo. Subrayé porque eso está en los mensajes del hermano Blanca, en los mensajes del hermano William. Hoy estamos nosotros justamente en ese tiempo, oyendo ese misterio. ¿Dónde vamos a tener esos ministerios? Dijo el hermano
aquí cuando nos habla en este mensaje del hermano William, que dice que eso va a dar lugar a todo el trabajo que se requiere llevar a cabo para que se haga realidad la visión de la carpa, y allí es donde vamos a ver y a tener esos ministerios manifestados. Esto lo habló el hermano William, siguiendo fielmente la voz del ángel del pacto, el 2011 en Guatemala. ¿Ve? Allí en esa carpa es donde esos ministerios van a estar manifestados. ¿Dónde vamos a tener esos ministerios de Moisés y Elías manifestados? Este es el mensaje que oímos ahorita, ¿no? En el cumplimiento de la visión de la carpa. Ya él lo venía anunciando y a nosotros se nos pasó por alto que necesitamos esa carpa para que esos ministerios se pudieran manifestar. Y ahí vamos a ver y a tener esos ministerios manifestados. Ahí estará el espíritu y virtud de Elías y el espíritu y virtud de Moisés manifestados, esos ministerios, en el día postrero, porque la promesa es que el Señor viene en su venida con sus ángeles. Eso es, está claro, ¿verdad? ¿Lo ven ustedes claro? Mire, que está profetizado, ya estaba profetizado por el hermano Branham, estaba profetizado por el hermano William, y ahora el ungido de Dios nos lo está mostrando tan claramente. Esa carpa ve que tiene una posición muy importante en el programa de Dios. Hoy estamos bajo el ministerio de carpa y la dispensación, la edad en que estamos es una edad judía ya, porque estamos en la edad del reino y el reino será establecido en Israel. Y antes de establecer el reino, dice, se completaría la iglesia del Señor. Y hoy estamos viendo que esta iglesia está siendo preparada por este mensaje que Dios nos está trayendo para hoy. Bueno, me siento muy contento de que estén todos estos pastores acá con nosotros. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias, hermano Jesús Antonio, por todo lo que has hecho. Que Dios te bendiga. Estamos muy agradecidos porque cada uno de ellos hizo el esfuerzo de estar aquí con nosotros. El hermano Billy Joel Álvarez Ramírez, un privilegio, Billy, tenerte por acá. Y ayer pues me gocé mucho oyéndolo a él y hablando con él. No sé dónde está, por ahí, allá está. Me gocé grandemente las cosas que él me contaba en esa entrevista ahí con el ungido. Fueron cosas que me llenaron de alegría, de gozo cuando las oí, todo lo que el ungido le dijo. Bueno, yo recuerdo cuando llegó el hermano García, que quería hablar con el hermano William. Vengo porque vengo con pero usted no puede hablar con el hermano William. El hermano William estaba ya en su caja, estaba ya preparado ahí en el hospital. Solamente faltaba que lo fueran a traer y que él justamente le dio instrucciones a Benji a qué hora lo iba a buscar cuando fuera ahí y a qué hora y dónde lo iba a colocar y dónde lo iba a poner, que lo dejara allí toda esa noche. Y él no le podía decir al hermano García, no, es que el hermano William se nos fue. No había dado ese anuncio todavía. Él tenía ese anuncio ahí guardado. Yo lo supe por misericordia de Dios. Pero
Pero el hermano García no lo supo, ni él se lo podía decir, sino no es que yo quiero, hermano, porque es urgente, porque tengo un hermano allá que aprecio mucho y está en una situación. Le digo, sí, pero no puedes hablar con él ahorita, no puedes. No hay una manera, no, ninguna manera, no había forma. Entonces, ven ustedes las cosas que pasan. El hermano Benji tenía que guardar eso hasta que llegó el momento en que él le dijo, lo anuncia así, tal hora, tal día. Él tenía que seguir las instrucciones que él le dio antes de irse. No podía brincar ninguna de esas instrucciones. Bueno, lo cierto es que me gocé mucho lo que él le dijo después, que el hermano García le dijo eso y lo que el Espíritu de Dios le dijo a él y cómo él hizo la oración. Bueno, tenemos también acá a nuestro hermano Marco Antonio Rocha, no lo conocía, pero ahora sí ya lo conozco con las hermanitas que vinieron y pido a Dios que les dé una bendición muy grande a él con todas esas hermanas que se reúnen con él allí, que Dios los use grandemente allí y los bendiga y los mantenga sanitos hasta la transformación y el rapto. Hermano Magdaleno Soto ya es muy conocido de todos nosotros, que Dios lo bendiga. El hermano Armando Cueto Cerrato, imagínense, sé de los primitivos, de los originales, que Dios lo ha mantenido también aquí en la tierra con nosotros. Samuel Sonora de las Torres, desde el escuadrón 201. Dios te bendiga, Samuel, de una manera muy grande y te siga usando en el programa divino. El hermano Gaspar Triana Rodríguez de Zaragoza también lo conozco, porque también, no sé dónde está, pero también lo conozco porque he estado allá con ellos. El hermano Julián Chacón, ese sí no lo recuerdo, allá lo tenemos. De aquí no se te ve bien porque la luz de allá para acá no me deja verte, no sé si bueno, no hay, no tienen donde, bueno. Estamos el hermano Horacio Montelongo, lo he oído también de Zaragoza Sur, de Coahuila, también con nosotros, Dios lo bendiga en gran manera. El hermano Moisés Mancinas, eso es de Chihuahua, ¿no? ¿Dónde está? Por ahí, que no lo veo, no lo conozco, no lo veo, bueno, no lo recuerdo. Allá está, allá atrás. Bueno, Juan José Rodríguez de Durango, tampoco, debe estar allá atrás también, porque no lo veo por ahí. Bueno, el hermano Francisco González, pues imagínese usted, eso es de los originales. Se lo conocí yo cuando íbamos allá a la casa de Romanita y ahí teníamos culto en una salita chiquitica y ese sí lo conocí siendo joven todavía, ni se había casado todavía. Y bueno, y fíjense, ¿dónde está por ahí el hermano Francisco? Que no lo veo. Allá está, se ve cada vez más joven y muy elegante, que Dios lo bendiga. Y José Maximiliano Figueroa de Acuña, tampoco lo recuerdo. Por allá atrás están muy lejos, no se ven. Bueno, para mí es un privilegio muy grande estar acá con ustedes. Quiero traerles unas palabras de agradecimiento de parte del hermano Epifanio. Él quería venir, pero quiero decirles que el hermano Epifanio, él me dijo, hermano, quiero ir personalmente para darle gracias al hermano
Jesús Antonio Galicia por lo que hizo más de lo que nosotros pensábamos. Y estoy muy agradecido a Dios. Pero yo le dije, no, Epifanio, tú no te puedes mover de aquí, porque imagínate, ahí tenemos al hermano Jesús, José Raúl, trabajando con un equipo como de 14 personas. Y son gente que si llegan a necesitar algo y tú no estás, se detienen, y esa gente no se pueden detener. Tienes que estar ahí para suplir lo que sea. No te puedes mover. Dígame que yo les doy las gracias por ustedes, por él. Que les agradezco porque realmente fue el ungido de Dios el que me habló allá en Palmira, cuando yo le estaba hablando de la reunión en Tizayuca. Y me dijo, Miguel, para mí la prioridad ahorita no es Tizayuca, sino Monterrey. Tizayuca lo vamos a seguir más adelante, no vamos a abandonar esa obra, ese trabajo lo vamos a terminar en su debido tiempo y podemos tener unas actividades allí. Me dijo cómo se podían tener, no las podemos tener así. Dije yo, bien, en su momento ya los vamos a tener. Pero mi prioridad es esa. Y como fue una sorpresa para mí que él me llama, ¿dónde vas a estar el domingo? Todavía yo no había llamado a Jesús Antonio, lo tenía en mente nada más. Le dije, por el domingo pienso estar así, voy a estar con Jesús Antonio el viernes y el sábado, y el domingo voy a estar ahí de paso en el Saltillo. Entonces me dijo, no, trata de estar en Monterrey. Pero cuando él habló con José Raúl, le dijo, hermano doctor, le digo, mamá o señor, le digo, esto está aquí, estamos tumbando toda la parte vieja, esto está lleno de hierro por todos lados, no es conveniente. Entonces, bueno, tampoco me dijo nada para el próximo domingo, pero estoy pendiente. Tengo que llamarlo. Porque después me dijo, él me había dicho, estás en la mañana con los hermanos allí en Torreón y en la tarde tienes tu culto en Saltillo y vas a dormir allá a Monterrey. Llamé, lo que tú me digas, lo que yo voy a hacer. Pero después me llamó y me dijo, no voy a poder por ahora. El hermano le mostró la verdad. Están apenas en construcción. Está hierro tirado por todos lados, láminas viejas que están tumbando. El piso todavía no se ha terminado. Bueno, ya el hermano Víctor sabe cómo está eso ahí. Están trabajando fuertemente, pero me habló una palabra que me llenó me dijo, tengo un ardiente deseo de llegar allí a Monterrey. Y yo, bueno, eso, yo, vente así como está esto, aquí está todo desbaratado, pero si tú vienes, nosotros aquí la gente hasta te sientan sobre las láminas viejas esas ahí, eso no va a haber problema. Pero no fue para él no fue prudente, pero el deseo mío era, no, si tú lo tienes, algo tiene Dios ahí. Y entonces queremos estar ahí. De esta manera que esténse pendientes, que yo cualquier cosa le aviso a Jesús Antonio, voy a estar en contacto con él. Sabemos que Dios está haciendo una obra y que el tiempo que tenemos es corto, que no hay mucho tiempo. Lo que usted va a hacer para Dios, hágalo ahora mismo. Y yo les agradezco todo ese respaldo que ustedes le están dando allí a Monterrey. Yo le he escrito a varios pastores que me han dicho
yo voy a cooperar. Aún el hermano Rubén Ruiz, que está en construcción, él me llamó y me dijo, hermano, con el solo hecho de saber que el ungido dijo que Monterrey era su prioridad, yo quiero también tener una meta. Aunque estoy aquí en construcción, póngame una meta, que yo con mi iglesia quiero hacer eso. Yo le dije, muchacho, ese deseo tuyo es muy noble, porque yo sé ahorita cómo estás, y sin embargo tú tienes ese deseo en tu corazón, Dios te va a bendecir, y esa obra de ahí de Tizayuca va a ser una bendición. Como le decía al hermano Billy, que él, con todo el esfuerzo que ha hecho allá para pagar ese lugar y los arreglos que está haciendo, sin embargo también tuvo una ofrenda y una meta que se puso en su corazón, y ya me mandó un adelanto que voy llevándole al hermano ayer al hermano Epifanio, y una ofrenda que una hermana también nos dio para eso, que le he orado que Dios se las retribuya con salud, con bendiciones del cielo y de la tierra. Bueno, estamos en ese momento, y no solamente eso, sino que pidió que compráramos el terreno del lado. Y después, cuando me volvió a llamarle, bueno, el hermano Epifanio, él no tiene para comprar ese terreno, pero está juntando y tiene una partecita. Que compre el que sigue también. Ay, ay, ay. Entonces la respuesta fue que compre el que siga también. Así que Epifanio está hablando con la señora. La señora le dijo, bueno, yo no pensaba vender, yo pienso vender cuando se me presente una emergencia y una situación difícil. Señora, pero si usted ahorita que está bien puede disfrutar de esto, y es para el Señor lo necesita, fue lo que le dijo a Epifanio, el Señor lo necesita. Dijo ella, bueno, déjeme pensarlo, yo los voy a comunicar con ustedes, déjeme pensarlo. Es decir, que le dio una palabra positiva. Pero ya él le dijo, ya le habló la palabra, compren ese también, y el que sigue. Así que uno dice, ¿cómo? No se preocupe, Dios sabe cómo. Yo digo, Dios proveerá. Dios proveerá. Ustedes, las personas que sientan, de los pastores, que sientan cooperar, esto es cuestión de su corazón, hágalo como dice ahí el libro el capítulo 25 del Éxodo, cuando él mandó a buscar la ofrenda para el tabernáculo, dijo, aquellos que lo den voluntariamente y de corazón. Esa es la ofrenda que él recibía. No que la persona lo hiciera porque ya Moisés nos lo ordena y por orden de Moisés yo tengo que hacerlo. No, que lo hagan de corazón, que lo hagan voluntariamente y de corazón. Así es como esa ofrenda tendrá recompensa de parte del Señor. Y el Señor la devolverá, porque Él dice que dad y se te, ¿no lo han visto en la Biblia? Dad y se te dará, se te va a devolver en una medida buena, remecida, apretada y rebosando. Así que va a ser mucho más de lo que tú das, porque Él dice que lo hará así y yo lo creo. Él puede abrir, como dijo el ungido, Él puede abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones
sobre nosotros hasta que sobreabunde, no solamente para nosotros, sino hasta para los vecinos. Bueno, mis amados hermanos, ya estamos listos. ¿Qué hora tenemos, Gerson, por ahí? ¿Cómo? 10. Ya es la hora para que pongamos el mensaje. Y tenemos personas conectadas de algún país. ¿Cómo? Hay más de 3.000. Aquí tenemos un poquito, pero hay más de 3.000 personas. Y muchas de esas personas, cuando se conectan, muchas veces es una iglesia, muchas veces es un grupo de pastores, casi siempre el sábado. Pues que estemos conectados para oír este mensaje. ¿Tienes el título del mensaje por ahí? La venida del Rey de Israel. Miren ustedes el tema que tenemos. Bueno, nos vamos a poner de pie para recibirlo, porque ese mensaje lo queremos escuchar. Ya estamos listos. Yo creo que de todas las personas que han recibido este mensaje y que estamos felices, contentos, yo soy uno de los que más estoy. Que Dios me haya permitido vivir hasta este tiempo. Y ya yo le he dicho a mi esposa, esa velita que pones ahí con ese 95, déjala ahí hasta que el Señor nos transforme. Para que nadie sepa cuántos años son. Bueno, y ahí que Andrés, el que me llama, me dice, oye, ¿cuántos años vas a estar tú cumpliendo? 95. Pero ahí estamos felices, contentos, sanos. Yo digo que por mi edad estoy sano, no tengo ninguna clase de enfermedad y me siento feliz, agradecido por las bendiciones que nos da el ungido cada día. Esas son las que nos mantienen de pie. Y vamos a dejar con nosotros para este mensaje tan importante que Él nos tiene para hoy, que es la venida del Rey de Israel. Dejamos con nosotros inmediatamente a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor José Benjamín Pérez de Puerto Rico. Amén y amén y amén y amén. Bueno, el consejo del ungido es: lleve en su corazón y en su mente el Rey de Israel. Llévelo en su corazón y en su mente, porque ya eso es profecía, fue escrito, fue hablado por el arcángel Gabriel. Cuando le habló del reino a María, también le dijo que reinaría y su reino sería para siempre. Las profecías de Daniel. Y ahora estamos ya con el tiempo en que el precursor ya vino y anunció la venida del reino también. La venida del rey, la venida del Rey de Israel. Ya el precursor nos los anunció. Y esa es palabra del Señor, y también el arcángel Gabriel nos los anunció. Nosotros pues nos sentimos felices, que Dios permita que en nuestro corazón esté siempre el Rey de Israel y en nuestra mente. Que Dios limpie cada día más nuestra vida, nuestro corazón, que nos limpie, nos prepare para Él morar plenamente en nosotros, para que Él nos use también juntamente con el ungido.
Bueno, ya dejamos aquí al pastor porque ya ustedes saben cuál es la forma que nos ha sido enseñado en la carpa y esa es la que tenemos que guardar. Esa es la que tenemos que llevar adelante porque estamos bajo ese ministerio de carpa. Es un tiempo importante el que nos ha tocado vivir y nosotros estamos también siendo partícipes de esa gran carpa catedral. Es parte de nuestra vida, de nuestro trabajo y lo hacemos con gozo y con alegría. Vamos a dejar entonces a nuestro amado pastor, que Dios lo bendiga y que bendiga a toda la congregación y a todos los pastores que vinieron. Les agradecemos de todo corazón todo lo que puedan hacer por que se concluya lo que dijo el ungido para Monterrey. Así que se los agradecemos de todo corazón. Dios les bendiga grandemente. Mañana el culto ya nos los anunció, es a las 9 de la mañana. Lo que pasa es que en Puerto Rico actualmente están en verano y es tiempo de calor, calor fuerte. Por eso están tratando de aprovechar también la mañana. Y acá serían a las 7. Que Dios nos bendiga grandemente, que use al ungido, que le ponga la palabra que necesitamos para nuestro crecimiento. Tenemos que ir creciendo, creciendo como creyentes, creciendo, creciendo. Y tenemos que estar identificados con el ungido en todo lo que Él está haciendo, en todo. Identificado con Él completamente. Dios me les bendiga grandemente. Muchísimas gracias por el esfuerzo que hicieron de estar aquí presente. Vuelvan a oír este mensaje, por favor. Que Dios te use grandemente. Amén. Que mantenga sano a ti y a tu familia. Amén. Amén. De aquí en adelante una bendición muy especial. Amén. Tu vida, en tu ministerio también. Así sea. Amén.